Vale. En esta oportunidad, ¿verdad? Vamos a comenzar con la unidad número 5 y vamos a entrar por fin a la parte del magnetismo. Así que copiemos por favor el nombre de la unidad número 5, campo magnético. Vamos a aprender qué es un campo magnético, de qué está formado, en qué afecta a las cargas que se encuentran en movimiento, se generará alguna fuerza magnética, como en forma de pregunta, ¿verdad? ¿Se generará o no se generará? Eso es lo que vamos a ver en esta unidad número 5, campo magnético. Vaya. Entonces, bien, ya que ya copiaron el nombre de la unidad, ¿verdad? Vamos a comenzar con su definición. ¿Qué es un campo magnético? Vaya, en cuanto a una definición muy técnica, ¿verdad? Es un campo de fuerzas, similar a los campos eléctricos. ¿Se acuerdan que los campos eléctricos, ¿verdad? Son invisibles con el ojo humano, ¿verdad? Yo no puedo ver el campo eléctrico así, tal cual y como es, ¿verdad? Pero lleva una relación entre las cargas. Entonces el campo magnético es muy similar. También es un campo de fuerza, también es vectorial, pero que se encuentra rodeado por una fuente de energía magnética. Así como las cargas son fuente de energía eléctrica, ahora necesito una fuente de energía magnética. ¿Con qué lo puedo relacionar fácilmente? Con un imán. Creo que aunque sea, ¿verdad? En los imanes que se ponen ahí en la refri, ¿verdad? Que se pegan las piececitas ahí decorativas, pues ahí hemos visto un imán. Todos hemos tenido algún contacto con algún imán. Entonces, esos materiales son fuentes de energía magnética y alrededor de ellos siempre va a existir un campo magnético. El campo magnético es así como se ve con esas líneas, con esas flechas, ¿verdad? Esas son líneas de campo magnético, que repito, visualmente nosotros con la capacidad ocular que tenemos no se puede ver, sino que normalmente el experimento que se hace, tal vez ahí cuando estamos en séptimo, octavo grado, es que ocupamos como viruta, ¿verdad? De residuo de hierro, nos dan ahí como un polvito, ¿verdad? De hierro, por decirlo de alguna manera, y al ponerlo a través de imanes, se ven que nacen esos surcos, ¿verdad? Del campo magnético. Es quizás el experimento que más podemos como tener en mente. Ahora bien, dentro de esa imagen, donde nosotros podemos ver todo el campo magnético, existen diferentes tipos de materiales que son capaces de interactuar con él. La mayoría de metales son los que a nosotros nos interesan, que son los metales ferromagnéticos, porque se aplican en ellos, ¿verdad?, todas las leyes del magnetismo. Por esa razón, ¿verdad?, no es una viruta, qué sé yo, ¿verdad?, de papel o de tiza, sino que pues es de un material metálico cuando se hace dicho experimento. Y esto es, en pocas palabras, el campo magnético. Yo tengo que entender, ¿verdad?, es un campo de fuerzas. En mi mente se parece al campo eléctrico, pero que necesita de una fuente de energía magnética, donde la mayor parte de esa energía, ¿verdad?, proviene de imanes. No solo se pueden ser imanes, ¿verdad? Pero la forma más común en la que nosotros lo vemos en la vida diaria es mediante un imán. En los imanes pasa algo curioso. El imán tiene un polo norte y un polo sur. Ya no es carga positiva y carga negativa, ¿verdad? Sino que ahora es polo norte y polo sur. Ahora bien, pieza importante es que en esta oportunidad, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un polo norte y un polo sur, en un imán están unidos en un solo cuerpo. O sea, ustedes tienen, digamos, la barrita, ¿verdad? Y en la misma barrita ustedes tienen el polo norte y el polo sur dentro de esa barrita. Es como si no se pudiese mezclar, ¿verdad?, cada uno de los polos.
No es como las cargas. Las cargas, yo tenía una carga por un lado positiva, una carga al otro lado negativa, y las podía separar. En los imanes, ojo, en los imanes, ¿verdad? Están pegaditos. Eso es algo muy importante. Ahora bien, hablemos un poquito más del magnetismo. Cómo surgió, características importantes que nosotros debemos tener en cuenta. En la primera clase del ciclo yo les mencioné, ¿verdad? Que de dos piedras, de dos materiales, ¿verdad? Comenzaron a hacer los análisis, ¿verdad? Entonces, en el caso del magnetismo, la piedra que se encontraron es la magnetita. Se dieron cuenta, ¿verdad? Que era capaz de atraer fragmentos de hierro y entonces le empezaron a decir, ah, el hierro se magnetizó porque el imán, ¿verdad? Comenzaba a atraer el hierro. Entonces, estos imanes son imanes naturales, ¿verdad? Vienen en la naturaleza, no es que yo tenga una fábrica de imanes, ¿verdad? Que voy a agarrar y me voy a poner a hacer imanes, no. En aquel entonces eran piedras que estaban en la naturaleza y se dieron cuenta que tenían esas propiedades, ¿verdad? Son capaces de traer fragmentos de hierro y cuando se hacía esa atracción le llamaban hierro magnetizado. Y de ahí fue donde nació el nombre, ¿verdad? De magnetismo. Características. Como pueden ver, tengo ahí, parecen borradores, ¿verdad? Pero son dos imanes. En la imagen de acá arriba, vamos a poner acá, en la imagen de acá arriba, podemos ver que el polo norte de un imán con el polo sur del otro imán se atraen. En la imagen que está abajo, ¿verdad? Pueden ver que el polo sur del primer imán con el polo norte del otro imán también se atraen. Así que lo que nosotros debemos comprender es que los polos opuestos se atraen. Se parece un poquito ahí a lo de carga, ¿verdad? Pero aquí ya es otro aspecto. Ya no hablamos de cargas eléctricas, sino que ahora hablamos de polos. Por otro lado, si pongo el polo norte con el polo norte y el polo sur con el polo sur, como pueden ver en estas dos imágenes de acá abajo, lo que sucede es que sienten una fuerza de repulsión. Repito, ¿verdad? Es similar al análisis de la carga, solo que aquí es con polos. Se le llama diferente, pues, si eso es lo que quieren saber. Pero la interpretación sigue siendo la misma. Así es como funciona, ¿verdad? Así es como con experimentos se dieron cuenta de eso, que existen polos que se atraen y polos que se repelen. Ahora bien, pieza importante, los polos son indivisibles. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos un imán como el que está aquí arriba. Tiene un polo norte y tiene un polo sur. Entonces vine yo y quebré el imán a propósito, porque yo los quería separar. Yo los quise quebrar y quería que me quedara el polo norte en un lado y el polo sur en el otro. Lo que sucedió fue que se partió en dos secciones, pero a una sección le quedó el polo norte y el polo sur, y a la otra también le quedó el polo norte y el polo sur. Entonces, una de las características del magnetismo en cuanto a imanes es que los polos no se pueden dividir. Como les repito, ¿verdad? Si yo tengo un imán, en ese imán siempre voy a tener un norte y un sur. Siempre, 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 siempre. Es como que se redistribuyera el polo, por decirlo así. Físicamente, no existe un monopolo hoy en día. Es decir, yo no puedo tener una piedra y decir, mira, este solo es polo norte, no tiene polo sur. Todo tiene polo norte y todo tiene polo sur en el mismo lugar. Ahora bien, estaba leyendo un artículo científico hace poco donde mencionaban que en Asia están haciendo experimentos para crear el primer monopolo de forma artificial. Ya no es un imán de la naturaleza, ¿verdad? Sino que de forma artificial, creo que son ingenieros coreanos los que están trabajando en formular un monopolo, es decir, una piedra que solo tenga polo norte o que solo tenga polo sur, pero todavía no han podido, ¿verdad? Así que mientras nada refute esta teoría, nosotros vamos a manejar que los polos son indivisibles, que no se pueden separar, ¿verdad?
si de aquí a 5 años demuestran lo contrario y pueden crear de manera artificial un monopolo, pues entonces vamos a tener que actualizar el conocimiento, ¿verdad? Pero de momento, pues no existen polos indivisibles. Veamos, ahorita respondo que... Sí, exactamente, Daniel, exactamente. Justamente de eso vamos a hablar. Solo regáleme un momentito porque... Vale, veamos entonces. Ya voy a pasar a su comentario, Daniel, porque tengo una presentación para ello. Así que, una diapositiva, perdón. Veamos la siguiente. ¿Qué es el campo magnético, verdad? Habíamos dicho que es un campo de fuerzas invisible a los humanos, ¿verdad? Donde se relaciona una fuente de energía magnética. Entonces ahí ustedes pueden ver que tenemos un imán. Imagínense que nosotros estamos en nuestra casa, ¿verdad? Y tenemos un imán así alargado como el de color celeste que tenemos en la pantalla. Entonces, yo quiero saber la dirección del campo. ¿Cómo puedo hacer eso? El experimento que hicieron fue colocar una brújula. Imagínense que yo tengo y pongo una brújula acá. La flecha, la aguja de la brújula apuntaba en esta dirección, así como está en la imagen, ¿verdad? Si yo venía, ¿verdad? Y movía la brújula y ahora la ponía aquí, digamos, entonces la flecha de la brújula me tiraba para acá. Y así, ¿verdad? Se pusieron a mover la brújula en diferentes posiciones y ahí es donde se dieron cuenta que el campo magnético lleva esa forma, que son líneas, ¿verdad? Que parecen así como orbitales que nacen del polo norte y mueren en el polo sur. Esa es la idea, ¿verdad? Nacen en el polo norte, se va por arriba y mueren en el polo sur. Se parece un poquito a las líneas de campo eléctrico, ¿verdad? Las líneas del campo eléctrico salen del positivo y terminan en el negativo. Entonces es algo similar. No es igual, ¿verdad? No es igual, pero se parece un poco. Entonces, esa es una forma en la que los científicos, ¿verdad? De hace mucho tiempo, se dieron cuenta en cuál es la verdadera dirección del campo magnético. Nosotros le vamos a llamar B mayúscula al campo magnético. Ahí se los he puesto, ¿verdad? Le voy a poner el simbolito de vector para que no se nos olvide que el campo magnético es un vector, ¿verdad? Lo vamos a denotar por la letra B mayúscula. Ya vamos a ver las unidades. Ahorita solo me interesa que ya nos vayamos acostumbrando. Así como el campo E es el campo eléctrico, ahora el campo B es el campo magnético. Así que, ¿verdad? Si en algún momento ustedes quieren saber cuál es la dirección de un campo magnético, ¿qué tienen que hacer? Si tienen una brújula, ponen la brújula y a donde apunte la aguja, ahí está apuntando la dirección del vector campo magnético. Esa es la idea. Ahora bien, vale. Teniendo este análisis, vamos a pasar a lo que me comentaba Daniela. ¿Qué pasa con el campo magnético terrestre? Vaya, el campo magnético terrestre es producido por un imán que se encuentra incrustado en la Tierra. Se imaginarán, ¿verdad?, que la Tierra no mide 3 kilómetros, ¿verdad?, de longitud, ya sea longitud o latitud, ¿verdad?, sino que es un planeta muy grande. En el centro de la Tierra se condensan muchos materiales, minerales, piedras preciosas. Hay demasiada cantidad de materiales en el centro de la Tierra. Entonces, todos esos materiales, toda esa, ¿cómo decirlo?, combinación de cantidad de cosas que tiene dentro de la Tierra, cosas me refiero a reacciones químicas, se puede pronunciar, ¿verdad?, como un imán. Es decir, la Tierra es un imán. Todos los metales,
todos los materiales que están justo dentro de la capa interna de la Tierra forman un mega imán sumamente grande, súper grande. Entonces, ese imán que está en la Tierra, el polo sur está arriba y el polo norte está abajo. Pero eso es campo magnético de la Tierra. ¿Ok? Campo magnético de la Tierra. Ahora bien, ¿qué pasa con eso? Cuando nosotros hablamos, tenemos dos polos que existen. El geomagnético y el geográfico. El geográfico es lo que vemos ahí en sociales, ¿verdad? De la geografía, de los países y todo eso. Si nosotros nos remontamos a cuando nosotros nos explicaban, ¿verdad?, dónde estaba el polo norte y el polo sur, en esas clases de sociales o alguna otra asignatura equivalente, ¿verdad? A nosotros nos dijeron el polo norte está arriba y el polo sur está abajo. Eso es lo que nos han dicho toda la vida, ¿verdad? Y es correcto. Geográficamente, el polo norte está arriba y el polo sur está abajo. Pero geomagnéticamente, ojo ahí con el magnético, ¿verdad? Geomagnéticamente, los polos están al revés, así como menciona la compañera, ¿verdad? El polo sur, nosotros lo tenemos arriba y el polo norte lo tenemos abajo. Está como combinado, está como al revés. ¿Qué es lo que sucede o por qué se dice eso? Porque vaya, el imán, que es la Tierra, tiene el polo sur arriba y tiene el polo norte abajo. ¿Y por qué nosotros decimos la brújula siempre apunta hacia el norte? Ahí se han escuchado esa como frasecita, ¿verdad? Que dicen, si estás desorientado, la brújula siempre apunta al norte. Y uno ya a partir de esa referencia se ubica. ¿Pero por qué dicen eso? Porque como los opuestos se atraen, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una brújula, el norte de mi brújula se siente atraído por el sur de la Tierra. Y al revés, ¿verdad? El sur de mi brújula se siente atraído por el norte de la Tierra. Entonces, por eso es que está al revés. Por eso es que uno es arriba y el otro es abajo. O sea, geográficamente tenemos el norte arriba, pero realmente el imán es el sur el que está arriba. Y abajo es al revés. Geográficamente nos han dicho que el polo sur está abajo y nosotros entendemos el sur como algo que está abajo, pero magnéticamente es el norte el que está abajo. Esa es la razón, ¿verdad?, por la que les han explicado esa expresión, como dijo la compañera, que están como al revés, ¿verdad? Esa es la razón. Ahora bien, así como lo ven, así son las líneas de campo magnético. Así son las líneas de campo magnético. Van así como saliendo, como cubriendo, como abrazando a la Tierra o al cuerpo en general, ¿verdad? Tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Nos protege de ciertas partes de radiación, nos protege, el campo magnético también nos protege de ciertas interferencias que vengan externas, ¿verdad? Al globo terráqueo. Y tiene una peculiaridad y es que su valor varía mucho. ¿Cómo así? Vaya, si yo les digo la gravedad es 9.8 en la Tierra, ¿verdad? En la Tierra. Puede ser, ¿verdad?, que si cambia la presión, si cambia la altura, si las condiciones son diferentes, técnicamente varía un poquito, pero es como una nada realmente lo que varía del 9.8. Así que por eso nosotros decimos, ¿verdad?, que prácticamente casi que en toda la Tierra la gravedad es 9.8. Es una constante. El campo gravitatorio. El campo magnético no. El campo magnético es variable. Entonces, se dice, ¿verdad?, que alrededor del ecuador, de la línea horizontal, por decirlo así, que corta la mitad del planeta, por decirlo de alguna manera, ronda por los 25 microtesla. Tesla es la unidad de campo magnético. Pero a medida yo vaya subiendo o vaya bajando del ecuador, puede llegar hasta los 65 microtesla. Es un valor, digamos, un tanto complejo, un tanto digamos, poco preciso de calcular porque
aunque nosotros no sintamos, ¿verdad? La Tierra está rotando, las cosas se están moviendo. Dentro del núcleo de la Tierra, ¿verdad? Hay muchos materiales. Entonces, digamos que no es como estático, ¿verdad? Sino que como que va variando un poquito. Por lo tanto, hay ocasiones donde cuesta bastante medirlo. Tenemos una práctica de laboratorio, ¿verdad? Cuando estamos de forma presencial, donde se mide e incluso ahí el valor varía bastante, ¿verdad? Porque se necesitarían condiciones sumamente óptimas y un equipo así de súper tecnología, ¿verdad? Para que nos dé el dato exacto que nosotros queremos. Sin embargo, sí se puede hacer una aproximación bastante decente, se podría decir bastante buena, del valor del campo magnético aquí en El Salvador, ¿verdad? Repito, esto cambia dependiendo de la geografía, ¿verdad? Si yo estoy más arriba o estoy más abajo, el valor del campo magnético puede llegar a variar un poquito. No es un valor estático, no es un valor así estable que toda la vida vale lo mismo, sino que va cambiando un poco. Eso es el campo magnético, ¿verdad? Entre ellos, el de la Tierra es el más común, ¿verdad? Todos nosotros nos estamos viendo afectados o defendidos, mejor dicho, por el campo magnético terrestre que ni siquiera vemos, ¿verdad? Por esa razón hay muchas ocasiones, ¿verdad? Donde ustedes pueden escuchar, es que hay una interferencia electromagnética. Y uno se queda como, ¿y qué es eso, verdad? Es porque los motores, las bobinas, ciertos elementos generan interferencia eléctrica y al tener diferentes dispositivos, ya vamos a ver dónde podemos ver, nosotros mismos podemos crear campos magnéticos. Pequeños, ¿verdad? Pero nosotros mismos los podemos crear. Entonces, a veces en el mismo circuito que armamos, estamos creando campos magnéticos y ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Ni sabemos que estamos creando campos magnéticos y se pueden llegar a generar, ¿verdad?, interferencias electromagnéticas y hay que aprender pues a analizarlo. Eso es importante. Otra cosa es, esto es un dato un tanto teórico, es que hay cierto grado de desviación. ¿Cómo así? Aquí pueden ver de rojo, ¿verdad?, que es como el eje de la Tierra. En rojo, ¿verdad?, está como el eje de la Tierra. Pero el imán tiene un ángulo de inclinación. Vean que el imán no está totalmente alineado con el eje de la Tierra. Entonces, a esto se le conoce como ángulo de depreciación. Y es un ángulo, ¿verdad?, que ya a las personas que se encargan de analizar mucho campos magnéticos, ¿verdad?, les interesa porque puede llegar a representar un cambio por componentes. Acuérdense que los campos son vectoriales. Entonces se necesita de ese ángulo, ¿verdad?, para tener un cálculo un poco más correcto, más certero, más idóneo, porque es como que el vector esté inclinado, ¿verdad? Yo tengo que sacar componentes, algo así es la idea o la referencia. Es un ángulo, ¿verdad?, de inclinación, le podríamos llamar, en el que los científicos pues le tienen que prestar mucha atención. ¿Alguna pregunta, duda, consulta, inquietud hasta el momento? Bueno, gracias. Vale. Veamos entonces este experimento. Se llama principio de Oersted. Claro, aquí este experimento lo hicimos muchos años después, ¿verdad? Pero esto fue realmente lo que hizo Oersted aproximadamente siglo XVIII, si no estoy mal. Vale. ¿Qué fue lo que hizo? Vean que aquí, digamos, lo único que tiene es como un sujetador, ¿verdad? Tiene ahí una pequeña prensa que tiene, tenemos ahí una brújula. Y la brújula, ¿verdad? En la primera imagen, esta es la primera imagen, ¿verdad? En la primera imagen no se logra ver mucho, pero tenemos una brújula que tiene una parte imantada de color celeste y tiene la otra parte de color gris.
Casi no se ve, ¿verdad? Pero ahí está, le está tapando como esa rendija metálica, ¿verdad? Pero ahí nosotros tenemos una brújula. Está apuntando hacia el norte magnético, ¿verdad? Que sería el sur geográfico. Está apuntando hacia el norte. Esa es la idea, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa. Vale. Tiene esa dirección. Y vean que él lo que hizo fue que tenía una batería. Una batería tiene un voltaje, ¿verdad? Ya, eso es todo lo que pasa. Tenía un cable, pero no lo había conectado. Lo tiene muy cerca de la batería, pero no lo conectó, ¿verdad? Entonces, no hay corriente. Acuérdense que si yo tengo una fuente, ¿verdad? Y tengo un cable, el cable tiene una resistencia muy, muy, muy mínima, ¿verdad? Muy mínima. Entonces, no hay corriente porque no está conectado a nada. ¿Qué fue lo que pasó? Vino Ørsted y dijo, voy a conectar la batería entre sí. Entonces, por un breve momento, ¿verdad? Lo que sucedió fue que la corriente sale del positivo y llega al negativo. Entonces, aquí, ¿verdad? Se generó una corriente, vino para acá la corriente, pasó por aquí la corriente, se fue para abajo la corriente y regresó hasta aquí. Eso fue lo que pasó con la corriente, ¿verdad? Salió del positivo y entró al negativo. Entonces, Ørsted se dio cuenta que cuando la corriente pasó por el cable, la brújula se movió. La brújula, ¿verdad? Acuérdense que el celeste estaba viendo a la derecha, el gris estaba viendo hacia la izquierda y lo que hizo fue rotar. Rotó para acá y el gris rotó para acá, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Rotó la aguja de la brújula. Vino y dijo, ¿qué pasa si pongo al revés la batería? Ven ahora cómo está, la corriente sale del positivo y entra el negativo. Así que ahora la corriente viene para acá, luego se vino para acá, pasó otra vez por el cable, se vino para abajo y regresó a la fuente. Y ahí lo que se dieron cuenta fue que la brújula, ¿verdad? La aguja giró, pero giró para el otro lado. Ahora, ¿verdad? La brújula giró para acá y este giró para acá. Entonces se dieron cuenta, si la brújula persigue el campo magnético y al aplicar corriente la brújula se movió, eureka, ¿verdad? Cuando pasa corriente por un cable, nosotros generamos un campo magnético. Así de sencillo. Eso fue lo que entendió Ørsted de estar jugando con un cable y una batería. Significa, ¿verdad?, que cuando nosotros tengamos un cable y pase una corriente por ese cable, nosotros estamos generando campo magnético. Así de sencillo. Depende de la dirección de la corriente, ¿qué va a pasar? Así va a cambiar la dirección del campo magnético. Vean lo que pasó. Si la corriente iba para un lado, giró para un lado. Si la corriente iba para el otro, giró para el otro. Significa, ¿verdad?, que sí nos va a interesar la dirección de la corriente. ¿Y qué es la corriente? La corriente es un movimiento de carga, ¿verdad? Entonces ahí donde Ørsted dedujo, ya sé que voy a concluir. Voy a concluir que cargas que se estén moviendo generan campo magnético. Dicho y hecho, ¿verdad? Ese es uno de los principios del magnetismo. Cargas en movimiento generan campo magnético. Así de sencillo. ¿Se entiende el concepto del principio de Ørsted? Justamente por esto que acaba de explicar Catherine, no había visto, porque si tenemos muchos campos magnéticos, por interferencia electromagnética, la brújula no sabe para dónde ir, no sabe dónde está el polo norte. Y hay campos magnéticos variables, entonces si están variando su valor, grande, pequeño, mediano, intermedio, grande, pequeño, de nuevo, la brújula no sabe ni qué hacer, ¿verdad? Y empieza ahí como a tambalear, porque puede que haya una fuente de campo magnético muy cerca y esté interfiriendo lo que nosotros
queremos. Dice aquí en el país, en una parte de Salcotán, la brújula. Ah, bueno, entonces sí, puede que haya algo ahí, ¿verdad? Puede, no sé, haber una piedra que quizás no se sepa, ¿verdad? Que tenga propiedades magnéticas, o simple y sencillamente interferencia. Realmente nosotros tenemos mucha interferencia electromagnética. Por ejemplo, en los cables donde hay como carreteras, por decirlo así, donde pasan muchos cables, ¿verdad? Que van así como de tres en trenza, o incluso los que llegan a nuestras casas, ¿verdad? Cables que pasen corrientes son fuentes de campo magnético. Entonces imagínense que cada cable que usted vea, digámoslo así, y esté con corriente, ¿verdad? Aquí se están generando campos magnéticos. Aquí alrededor de todos esos cables, aquí hay campos magnéticos. Entonces, un cargador conectado o algo, ¿verdad? Puede llegar a generar interferencias. Y me imagino que en esa parte en específico debe haber, asumo, ¿verdad? No conozco el lugar, para serle sincero, pero alguna piedra o algún material que haga que esté generando campo magnético y nosotros no sepamos, ¿verdad? Y por eso se está dando la interferencia. Pero sí, esa es la razón. A eso se debe. Cuando tienen demasiadas como fuentes de campo magnético, la brújula no sabe ni qué hacer ni para dónde voltear a ver, ¿verdad? Entonces ahí es donde empiezan como a oscilar. ¿Preguntas, dudas, consultas, inquietudes? Dice, tienen reportajes, dicen que es un punto específico, los carros apagan solo. Ah, pues sí, sí, entonces sí tiene que ver ahí alguna interferencia electromagnética, o también a veces tiene un poco que ver con la parte gravitatoria. También he visto ahí que hay no sé, hay como un lugar donde se supone que como que la gravedad va para el otro lado en un punto específico. Y eso pues ya debe tener su sustento físico, ¿verdad? Pero pues tendríamos que tener un poquito más de información para indagar. Pero realmente es un dato bastante importante o bastante interesante, ¿verdad? Ahí tenemos que tener la idea que ahí pues todo se explica hasta cierto punto, o en este sentido, ¿verdad? Conciencia. Bueno, veamos entonces. Interacciones. ¿Se acuerdan que yo les decía? Yo tengo una carga positiva y tengo una carga positiva. Y les decía, ¿cómo saben ellas que la que está, o sea, las cargas no tienen ojos para ver, ¿verdad? ¿Cómo sabe la carga de la izquierda que enfrente tiene una carga positiva? Y que, pues mira, es que tienen signos iguales, entonces van a sentir repulsión. ¿Cómo sabían eso ellas? Yo les me comentaba, ¿verdad? Que lo que sucede es que aquí en medio hay un campo eléctrico. Y el campo eléctrico se encarga así como de decirle, ¿verdad? Mira, enfrente tenés una positiva y vos también sos positiva, repelete. Y ahí se iban, ¿verdad? O sea, el campo eléctrico es el que realizaba la interacción entre la carga positiva y la carga positiva. Ahora, yo podría sacar un equivalente y podría decir que entre una carga magnética y otra carga magnética, la que les habla la interacción es el campo magnético. Sí se podría decir eso, ¿verdad? El problema es que no existe carga magnética. Se llaman polos, ¿verdad? Pero no existe carga magnética. Entonces, como recientemente nosotros nos acabamos de dar cuenta que si una carga se está moviendo genera campo eléctrico, entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entre una carga eléctrica que se esté moviendo y otra carga eléctrica que se esté moviendo, ellos van a interactuar gracias a un campo magnético. El campo magnético es el que le va a decir, mira, tenés otra carga allá, tenés una carga aquí, aquí hay un campo magnético, etcétera, etcétera. Esa es la idea, ¿verdad? Ahí les pongo, ¿verdad? Que la carga magnética debería ser así como un puntito que sea polo norte y otro puntito que sea polo sur. Pero ya les comentaba, ¿verdad? Que no existe el monopolo magnético, al menos hoy en día, ¿verdad? Por lo tanto, le vamos a llamar carga eléctrica en movimiento. Porque, como lo vimos aquí, ¿verdad? La corriente que es carga que se está moviendo. Son electrones que se están moviendo.
Así que eso es lo que tenemos que analizar. El campo magnético es el que le va a hablar a la otra carga y le va a decir, mira, aquí pasa esto, aquí pasa aquello. Van a ser fuerzas a distancia también. Ahora, de esas interacciones, ¿qué podemos tener? Vamos a tener dos casos. El primero es que un campo magnético ejerce una fuerza sobre una carga que se está moviendo. ¿Se acuerdan que yo les decía, tenemos un río de campo eléctrico y que yo pongo una partícula positiva? Entonces, como es positiva, le sigue la corriente del río. Y si es negativa, le lleva a la contraria. Entonces va a ser muy similar. Solo que ahora el río ya no va a ser campo eléctrico, sino que ahora el río va a ser campo magnético. Ya no va a ser eléctrico, ¿verdad? Sino que ahora va a ser magnético. Y la carga ya no va a estar paradita, sino que la carga va a estar moviéndose. Veamos aquí arriba, ¿verdad? Otra vez, en la imagen 1 no había corriente. ¿Y qué pasaba con las cargas? No se estaban moviendo. ¿Y qué pasaba con la brújula? No sentía nada. Fue hasta que ya le puse corriente, hasta que ya empezaron a moverse los electrones, ahí fue donde la brújula comenzó a cambiar. Pero realmente ella solita no hacía nada, ¿verdad? Se tienen que estar moviendo. Si están estáticos, no hay campo magnético. Y la segunda es que una carga crea campo magnético, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de ver recientemente en la brújula. Tenemos dos casos, ¿verdad? Que el campo magnético ya esté creado y la partícula se esté moviendo, va a sentir una fuerza. Y la otra es, ¿verdad? Que la partícula o la carga que se esté moviendo va a estar generando campo magnético. Esos son los dos casos, ¿verdad? O los dos tipos de acciones que nosotros vamos a tener. Entonces, veamos la primera formulita. Dice fuerza magnética sobre una carga en movimiento. Vale. Si la carga se está moviendo, quiere decir, ¿verdad? Que la carga, digamos, venía por acá. Y se comenzó a mover, ¿verdad? Y llegó ahí a donde nosotros estamos viendo. Se estaba moviendo, ¿verdad? Entonces, como hay un campo magnético, perdón, como hay un campo magnético, que es el vector verde, y la partícula se está moviendo en la dirección del vector velocidad de color rojo, entonces se genera una fuerza magnética. Se hicieron experimentos, ¿verdad? Y se dieron cuenta de lo que está ahí en la teoría, que la fuerza magnética le vamos a llamar F sub B. Es proporcional a la velocidad a la que va la carga, a la carga y al seno de teta. Eso fue lo que descubrieron, ¿verdad? De forma experimental. Que si yo aumentaba la carga, ¿verdad? Aumentaba la fuerza. Si aumentaba la velocidad, aumentaba la fuerza. Y era proporcional al seno de teta. ¿Qué es teta? Teta es el ángulo entre la velocidad y el campo magnético. Aquí está en el dibujo, ¿verdad? Vean ahí el dibujo. Vamos a poner, ¿verdad? Que teta es el ángulo entre la velocidad roja y el campo magnético verde. Ahí está en el dibujo y aquí abajo también se los he escrito. Eso es teta, ¿verdad? Ahora bien, esto yo lo puedo pasar de una proporcionalidad, yo lo puedo pasar a una igualdad. Y lo que tengo que hacer, ¿verdad? En esos casos es multiplicarle una constante. En este caso, la constante va a ser el campo magnético. Entonces, la proporcionalidad, ¿verdad? Se convierte en una igualdad multiplicándole la constante, que repito, es el campo magnético. Entonces, me queda la carga por la velocidad por el campo magnético
por el seno de teta. Así es como llegaron a esa expresión, ¿verdad? Ahorita le respondo, Daniel, ahorita le respondo. Y con esto, ¿verdad? Lo único que hicieron es decirse, mira, pero la velocidad es un vector, el campo magnético es un vector, y el seno de teta es el ángulo entre ellos. Ah, entonces, eso genera un producto cruz. Esto ya lo tuvieron que haber visto ustedes, ¿verdad? Que si yo tengo dos vectores y están en un producto cruz, eso me genera multiplicar la magnitud de los dos vectores por el seno del ángulo entre ellos. Si es coseno, es producto punto, ¿verdad? Y si es seno, es producto cruz. Eso es algo que ustedes ya tienen que saber. Y así es como se llega a esa formulita. Así que lo que ahorita me interesa no es la deducción, sino que anoten la fórmula que está ahí, las dos. La que está de forma vectorial, que es la que está como sombreada en amarillo, y la que está abajo, que es para calcular magnitud. Eso es lo que me interesa que copien de esta diapositiva. Dani, la pregunta, ¿la dirección del campo eléctrico será la misma que la del campo magnético? No. No. El campo magnético puede ser externo o lo pueden generar cargas. Y el campo magnético también puede ser externo o lo pueden generar cargas en movimiento. Así que no, tienen diferentes direcciones. Van a ser de diferentes direcciones. Puede haber algún ejercicio en el que coincidan, ¿verdad? Pero técnicamente no tienen por qué tener la misma dirección, sino que son diferentes. Vale. Ahora bien, los productos puntos tienen una peculiaridad. Se lo voy a explicar aquí. Vamos a poner acá unidad número 5, campo magnético. Vale. Imagínense que yo quiero A es el producto de B cruz C. Entonces, vamos a estar en 3 dimensiones en esta oportunidad. Imaginémonos que tenemos aquí el vector B y tenemos aquí el vector C. Entonces, yo quiero saber la dirección que va a tener el vector A. Porque nosotros vamos a tener que hacer eso mucho. Lo estoy haciendo con letras A, B y C para que entiendan el concepto. Porque vamos a ver muchas fórmulas donde vamos a tener que aplicar la regla de la mano derecha para saber la dirección. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo lo primero que hago es buscar dónde está el primer vector. En la mano, ¿verdad? En la mano derecha, ojo con la mano derecha, tengo que comenzar poniendo mi mano y que los 4 dedos, que no son el pulgar, ¿verdad?, apunten en la dirección del primer vector. Técnicamente tenemos dos posibilidades, ¿ok? Voy a tratar de hacer un dibujo, no me va a quedar tan bien, ¿verdad? Pero me queda más o menos así, que yo tenga la mano, ¿verdad? Y me queda así como súper doblada porque tengo aquí la dirección de los vectores B y aquí me queda el pulgar, algo así. Esta es la dirección, ¿verdad?, del primer vector. Y aquí la palma la tengo para abajo, ¿verdad? Voy a poner que aquí tengo la palma.
¿Qué otra opción tengo? Sería como de poner la palma viendo para arriba, pero que los dedos, los 4 dedos, sigan apuntando en la dirección del vector B. Entonces ahí la mano me queda un tanto diferente, ¿verdad? Me queda acá algo así. Me queda la mano así toda doblada, ¿verdad? Aquí tengo la palma de la mano y me quedan los vectores así. Acuérdense, en una opción es tener la palma de la mano hacia abajo y la otra opción es tener la palma de la mano hacia arriba. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es la correcta? Porque lo que tenemos que hacer es cerrar el puño. Ojo, es con la mano derecha, ¿verdad? No lo van a estar haciendo con la izquierda, es con la mano derecha. Tengo que cerrar el puño en la dirección del segundo vector. El segundo vector en este ejemplo va para arriba. Si ustedes ponen la palma viendo hacia abajo y ustedes cierran el puño, no van a poder cerrar el puño, ¿verdad? Sería literalmente imposible que sus dedos se doblen para arriba, así, ¿verdad? Se tendrían que quebrar los dedos para que se doblen para arriba, ¿verdad? Sería demasiado difícil, creo que ni siquiera se puede, ¿verdad? Que les quede de esa manera. No podrían cerrar el puño. Entonces, como es imposible que cierren el puño, esta no es la respuesta, sino que tienen que poner la mano con la palma hacia arriba. Si ponen la mano con la palma hacia arriba y ustedes cierran el puño en dirección al campo eléctrico B, les va a quedar la mano algo así. Siempre les queda, ¿verdad? Aquí el dedo pulgar y ahora los otros 4 dedos, ¿verdad? Les quedan como algo así. Queda como algo así la mano. Súper mal mi dibujo, ¿verdad? Pero espero se comprenda un poco la idea. Bastante complicado explicar esto así sin estar en vivo, ¿verdad? Pero les quedaría algo así la mano. Bastante doblada, así un poco, ¿verdad? Pero creo que se entiende. Entonces, teníamos los dedos primero en esta dirección, en la dirección del primer vector. Luego, ¿verdad? Doblamos los dedos, tratamos como de cerrar el puño en dirección del segundo vector. Y eso nos va a decir que el tercer vector lleva la dirección de nuestro dedo pulgar. Así que la respuesta es que el vector A lleva esta dirección. Esa es la idea. Así es como tenemos que hacer nuestro análisis. Dice, veamos. ¿Cómo sabemos en cuál vector ponemos la mano? ¿O es siempre el primero? Sí, siempre es el primero que sale. El producto cruce es, digamos, muy especial, por decirlo de alguna manera. B cruz C no es lo mismo que decir C cruz B. Son cosas diferentes. Entonces yo le tengo que prestar atención al primer vector. El primer vector es el que manda. El primer vector es el que manda. El segundo vector es en el que yo cierro la mano y el dedo pulgar es el que me dice la respuesta, por decirlo de alguna manera. Siempre es el primer vector. Ahora, voy a tratar de hacerlo aquí, espero que me quede mejor, ¿verdad? Para que se entiendan. Y veamos que en la formulita dice carga, velocidad, cruz B. Así que tengo que comenzar poniendo mi mano en la dirección de la velocidad. Así que al poner mi mano derecha, ¿verdad? A mí me queda más o menos así. Vamos a intentar hacerlo lo mejor que se pueda, ¿verdad? Me queda la mano más o menos así. Me queda la mano más o menos así. ¿Por qué, verdad? Porque tengo que poner los 4 dedos en la dirección del primer vector. Aquí tengo la palma de mi mano, ¿verdad? Aquí voy a hacer un par de líneas para que se entienda un poquito. Que aquí tengo la palma de la mano. Luego, ¿verdad? Tengo que cerrar
tengo que cerrar la mano, ¿verdad? Tratar de cerrar el puño en la dirección del segundo vector, que es el vector campo magnético, ¿verdad? Entonces me quedaría más doblada todavía la mano ahí, ¿verdad? Ahora sí parece como el botón de like prácticamente, ¿verdad? El dedo pulgar hacia arriba y me quedan los dedos hacia adentro. Porque al inicio, ¿verdad? Tenía los dedos para acá con la velocidad y ahora tengo los dedos hacia acá por el campo magnético. Entonces se van a dar cuenta que su pulgar queda apuntando hacia arriba. Y esa es la razón por la que el campo eléctrico va hacia arriba. Perdón, por la que la fuerza magnética va hacia arriba. No sé si se entiende esta parte. Primero tienen que poner los 4 dedos, ¿verdad? En dirección del primer vector, en este caso la velocidad. Luego tienen que cerrar un poquito la mano a modo de que los 4 dedos apunten al segundo vector. Y finalmente, cuando ya hayan hecho eso, el dedo pulgar les va a decir cuál es la dirección correcta. Si va para arriba o si va para abajo. Si la fuerza va para abajo porque es una fuerza negativa, solo cambia la dirección. Como es un vector, Daniela, ahí realmente solo cambia la dirección. Su magnitud sigue siendo positiva. Dice para el primer vector tiene cerrada o abierta mano. Tenemos que tenerla ni cerrada, bueno, sería como entre abierta totalmente y más o menos. Lo que pasa es, al menos en mi caso, ¿verdad? Sería casi imposible tener la mano totalmente estirada. Me tendría que ayudar yo con algo, ¿verdad? Para tenerla recta y que me quede así. Pero técnicamente la tendríamos que tener totalmente estirada, Franklin. Y luego cerrarla para el segundo vector. Ahí si no la pueden abrir del todo, aunque sea medio abran, la verdad, y medio cierren. Porque a veces sí es un poco complejo, la verdad. Sí, Catherine, sí, a veces así pasa, a veces así pasa. A veces así pasa. Ah, es cierto. Ups, gracias. Sí, es que en los torques los ah, sí, en ese caso sí. En ese caso sí, en los torques sí. Pero acá como es fuerza, es un vector normalito, ¿verdad? No tiene como la peculiaridad del torque, que a veces nos dicen torque en sentido horario, en sentido antihorario, y se les daban signos, ¿verdad? En cambio aquí, como es fuerza, pues ya es un vector normal, como lo que trabajamos en campos eléctricos y en fuerza eléctrica, aquí va a ser igual. Vale, veamos entonces. Vale, entonces ahora ustedes díganme, veamos. Les voy a poner un ejemplo para ver si se entendió, ¿verdad? Para ver si se entendió, nada más. Veamos. Hay ocasiones donde nos va a tocar que cerrar mucho la mano, hay ocasiones donde nos va a tocar que cerrar un poquito la mano, ¿verdad? Eso va a depender de lo que nosotros hagamos. Entonces, veamos. Vale. Imagínense, ¿verdad? La fórmula que nosotros vamos a ocupar, ¿verdad? Es fuerza magnética es igual a carga velocidad cruz B. Entonces les doy la velocidad va para arriba. Y el campo magnético viene así. Tiene un ángulo aquí de 20 grados respecto al eje Y. ¿Hacia dónde quedaría el campo, perdón, la fuerza magnética? Hagan ahí la regla de la mano derecha. No siempre tienen que haber 90 grados entre los vectores, ¿verdad? Por eso dibujé este.
porque no es obligación que haya 90 grados. Sino que aquí tenemos que hacer la regla de la mano derecha y ver para dónde va la dirección realmente. Ahí dicen hacia las X positivas, los demás, ¿cómo nos quedó? Hagan la regla, ¿verdad? Si no practican, no van a entender bien. Y la regla de la mano derecha la vamos a ocupar muchísimo, muchísimo. Catherine dice lo mismo. Vale. Ya. Tenemos que poner, ¿verdad?, los 4 dedos en la dirección de la velocidad. Entonces, al ponerlo, la mano queda un poco extraña, ¿verdad? Queda como así, ¿verdad? Aquí tengo el dedo más pequeño, aquí el dedo más grande, el otro más grande, el otro, y me queda algo así. Y aquí está mi palma, ¿verdad? La palma de mi mano. ¿Por qué? Porque la velocidad va hacia arriba. Y luego, ¿verdad? Tengo que inclinarme. Mis dedos, ¿verdad? Se tienen que inclinar un poco. A modo que me quede como así, más o menos. Más o menos algo así, ¿verdad? El dedo pulgar hasta el fondo. Entonces estaba con la velocidad aquí. Me incliné, ¿verdad? Aquí dice que técnicamente deben ver 20 grados. Y la fuerza magnética, ¿verdad? Está donde me apunta el pulgar, que es hacia el fondo. Entonces, ¿verdad? Iría en las X negativas. Dicen el tercer examen. La verdad un poco, porque sí, van a ocupar muchísimo, muchísimo la regla de la mano derecha. Así que la tienen que dominar, ¿verdad? Si la dominan, van a saber cómo analizar. Sí, ya vamos a hacer más ejemplos, Daniel, ya vamos a hacer más ejemplos. Si esto, la regla de la mano derecha, la vamos a seguir ocupando bastante. Vale. Ahora bien, quiero que entiendan lo siguiente. La regla de la mano derecha sirve si la partícula es positiva, ¿ok? Lo vamos a poner aquí para que no se les olvide y después no me digan que no les dije. La regla de la mano derecha aplica, ¿verdad? Si la carga es positiva. Ahora bien, mira ahí qué pasa si, digamos, por ejemplo, la carga tuviese lo mismo, pero ¿qué pasa si la carga es negativa? Si la carga es negativa, ustedes aplican la mano derecha. En este ejemplo del PDF, ¿verdad? El ejemplo nos dio hacia arriba, entonces la fuerza la vamos a poner hacia abajo. Acuérdense que las cargas negativas les gusta llevarle las contrarias a las cosas, ¿verdad? Entonces, ustedes siempre van a aplicar la regla de la mano derecha. Siempre. Si es positiva, su respuesta va a ser a donde les quede el dedo pulgar. Pero si la carga es negativa, tienen que decir, pero es que como es negativa, les gusta llevarme la contraria y va para abajo. Va para el otro lado. Entonces, ¿verdad? Si es negativa, le vamos a cambiar dirección. ¿Se entiende eso de la carga negativa? Siempre vamos a aplicar la mano derecha, ¿verdad? Si es positiva, mi respuesta va a ser mi dedo pulgar. Y si es negativa, le doy la vuelta, ¿verdad? La mando para el otro lado y esa es la respuesta.
Veamos. Dice, si desde el inicio es negativa, se aplica a la mano derecha como si fuera positiva, pero al final se cambia de signo. Sí, aunque realmente acuérdense que aquí estamos ocupando solo para la dirección, así que tiene que cambiar de dirección. El signo, eso lo vamos a sacar con la otra formulita. La magnitud, cuánto vale, lo sacamos con esta formulita que no tiene producto cruz. Lo único que va a cambiar es dirección. Signo no, ¿verdad? Lo que cambia es la dirección. Entonces, si la carga en el ejemplo pasado fuera negativa, la dirección sería exactamente, Carmen, exactamente. En el ejemplo que está aquí, ¿verdad? Le vamos a poner, si es positiva, entonces la fuerza magnética me iba a quedar en las X negativas, ¿verdad? Y vamos a poner con otro color. Y me hubiese quedado para acá, ¿verdad? Si es negativa. Así, muy bien, Carmen, así es. Así es, así es. Vale. Hablemos más del campo magnético. Campo magnético, ya habíamos dicho, la letra B mayúscula, ¿verdad? Esa es la representación del campo magnético, la letra B mayúscula. Unidades Tesla. Lo vamos a representar por la letra T. La letra T nos hace referencia a Tesla. Ahora bien, tiene otras unidades como Newton sobre Coulomb metro sobre segundo o Newton sobre amperio metro, pero no son tan utilizadas, y así como el campo eléctrico, nosotros veíamos Newton Coulomb o voltios metro, entonces el campo magnético ustedes solo aprenden unidades Tesla, la letra T, y ya, con eso se va. Eso es todo lo que ustedes necesitan saber, que es la unidad del campo magnético. La definición de esta unidad de Tesla, ¿verdad? Nos hace referencia a que es la intensidad del campo magnético en un punto tal, ¿verdad? Que una carga de un Coulomb se mueve con una velocidad de 1 metro sobre segundo y es perpendicular a la fuerza de 1 Newton. Esa es como su definición súper técnica, ¿verdad? Y como dato general o cultura general, si ustedes lo quieren ver así. Ahora bien, otras unidades de Tesla son la letra G, que es Gauss. Es la unidad Gauss, también es equivalente a Tesla. Por si en algún ejercicio, ¿verdad? O en algún libro o en algo ustedes ven, es que el campo magnético son 0.5 Gauss, digamos. Entonces ustedes dicen, ¿y eso de Gauss qué es? Ahí tienen la conversión, ¿verdad? Que un Tesla es equivalente a 1 por 10 a la 4 Gauss. Así de sencillo. Y las otras unidades son Weber sobre metro cuadrado. Son otras unidades equivalentes, ¿verdad? Tesla, Weber sobre metro cuadrado. Solo son equivalentes, ¿verdad? Realmente, pues nosotros nos vamos a dirigir al campo magnético por Tesla. Ahora bien, acuérdense que como les mencioné, ¿verdad? Todo esto va a estar en 3 dimensiones. Entonces, por decirlo así, nos podemos decir, mira, este es el eje X, por decir algo. Este es el eje Y, pero ¿y el eje Z cómo lo vamos a ver? O sea, por decirlo así, ¿verdad? Así como lo he dibujado, el eje Z tendría que ser entrando o saliendo de la página, ¿verdad? Entonces, en electricidad y magnetismo y en la mayoría de materias de física, no se suele dibujar en 3D así como en matemática, digámoslo así, o en cálculo de varias variables, sino que
se representan por un montón de puntitos indicando que el campo magnético va saliendo de la página. Significa, ¿verdad?, que en lugar de hacer esta flechita así, que nosotros entendemos que está saliendo como a nuestra cara, lo que van a ver ustedes son un montón de puntitos. Eso tienen que entender ustedes, el campo magnético está saliendo como hacia mi cara, está apuntando hacia mi cara. Y por otro lado, ¿verdad? Si ustedes ven X, si ven así un montón de X, ¿verdad? Hace referencia a que el campo magnético está entrando a la página, se está metiendo a la página, por decirlo de alguna manera. Así que esa es la nomenclatura que se utiliza en la mayoría de libros y la mayoría de ejercicios, ¿verdad? Vienen con esa nomenclatura. Van a ver ahí un montón de puntitos o un montón de X. Así que solo tienen que imaginarse eso. Puntos saliendo de la página, X entrando hacia la página. Eso es lo que deben comprender. Vale. Quiero que analicemos esto. Voy a copiar la formulita porque la acabamos de ver, ¿verdad? Yo sé que no se la saben de memoria. Fuerza magnética es igual a carga por velocidad cruz B. Cruz campo magnético, ¿verdad? Vale. Primera, dato importante. La fuerza magnética ejercida sobre una carga positiva tiene dirección opuesta a la dirección de la fuerza magnética ejercida por una carga negativa. Fue lo que hablamos, ¿verdad? Yo aplico la mano derecha. Si con la mano derecha me da para arriba, significa que la carga positiva lleva a esa dirección. Pero si la carga es negativa, entonces le tengo que dar vuelta a la dirección, ¿verdad? A la dirección es a la que le vamos a dar vuelta. Nada más. Segundo dato importante. Una partícula con carga se mueve paralela al vector campo magnético, la fuerza magnética que actúa sobre ella es igual a cero. ¿Por qué? Quiero que alguien me explique por qué, si la velocidad se mueve en forma paralela al campo magnético, ¿por qué la fuerza es cero? Quiero que alguien me explique eso. Seno del ángulo, exactamente. Muy bien, Franklin, exactamente. La forma escalar de esta formulita es la carga por la velocidad por el campo por el seno de teta. Y habíamos dicho, ¿verdad?, que teta es el ángulo entre la velocidad y el campo magnético. Y aquí estoy diciendo que la velocidad, ¿verdad? Lo voy a subrayar aquí. Que la velocidad, ¿verdad? Se mueve, el vector velocidad es paralelo al del campo magnético. Entonces, si son paralelos, el ángulo entre ellos es cero, ¿verdad? Y el seno de cero es cero. Entonces la fuerza, ¿verdad?, que es carga por velocidad por campo por seno de cero, hace que todo eso me dé cero. Así que tienen que estar muy pendientes de ese detalle, ¿verdad? Muy bien, Daniela y Franklin, esa es la respuesta. Como los vectores son paralelos, el ángulo entre ellos es cero. Seno de cero es cero, así que la fuerza sería cero. Muy bien, esa es la razón. Tercera dato importante. La fuerza magnética es perpendicular al campo magnético. ¿Por qué? ¿Por qué razón la fuerza es perpendicular al campo siempre? ¿Aplica también cuando van exactamente opuestas? Sí, cuando son antiparalelas también, porque el seno de 180 también es cero, Rodrigo. Muy bien.
Ajá. Explíquenme, por favor, el tercer inciso. ¿Por qué la fuerza magnética es perpendicular al campo magnético? Ajá, ajá, ajá. Porque el vector que se genera el producto cruz, exactamente, justamente, Daniel, exactamente. Cuando nosotros tenemos un producto cruz, ¿verdad? Si yo tengo el vector velocidad, tengo el vector campo magnético, sin importar cómo sean esos dos vectores, ¿verdad? El vector que se genera en un producto cruz siempre es perpendicular a los dos vectores que lo han creado. Siempre van a haber 90 grados entre el negro con los dos de color rojo. Claro, entre los dos de color rojo puede haber cualquier ángulo. Aquí puede haber desde 0 grados, ¿verdad? Hasta 180 grados, cualquier valor. Bueno, sería desde 0.1 hasta 179.9, ¿verdad? Pero aquí puede haber cualquier valor en el ángulo de color rojo. Lo voy a poner, bueno, no le puedo poner teta, se van a confundir. Y vamos a poner beta. El ángulo beta, ¿verdad? Puede variar entre 0 a 180, no importa, puede haber cualquier valor. Pero la fuerza con respecto a la velocidad y la fuerza respecto al campo magnético siempre van a haber 90 grados. ¿Y por qué? Debido al producto cruz. Debido al producto cruz. Muy bien, Daniela, esa es la respuesta. Siempre habrá un ángulo de 90 grados. Exactamente, exactamente, Kat. Muy bien, a las dos ahí compañeras, ¿verdad? Última pregunta. ¿Actúa fuerza magnética sobre una carga que no se está moviendo? ¿Sí o no? Veamos. Dice, no, sí, ya que había un campo magnético, sí. No porque está en reposo sobre la velocidad de cero. No, no, exactamente, ¿verdad? Acuérdense que cuál era la condición importante, ¿verdad? En este caso es que las cargas se estén moviendo. Y en este caso, si la carga no está en movimiento, la velocidad es cero, ¿verdad? Y si yo pongo carga por velocidad por campo y la velocidad vale cero, ¿verdad? Va a ser que aunque yo tenga campo y yo tengo carga, la fuerza me va a dar cero. Así que debe haber movimiento, ¿verdad? Se tiene que tiene que tener una velocidad la carga para poder yo realizar una fuerza magnética sobre ella. Así que la respuesta es que no, ¿verdad? No va a haber fuerza si no se está moviendo. Acuérdense que aquí eso de movernos es importante, ¿verdad? Movernos nos ayuda a comprender el concepto. Bueno, entonces ahí tenemos ya ciertos análisis, ¿verdad? Que hicimos de la fuerza magnética.
Ahora bien, llega el momento donde vamos a mezclar electricidad y magnetismo. Se llama fuerzas de Lorentz. Estas fuerzas se encontraron porque se dieron cuenta, ¿verdad?, que no hay razón para tener campos por separado. ¿Cómo así? Nosotros ya habíamos visto, ¿verdad?, el caso donde yo les comentaba, ¿verdad?, que teníamos un mar de campos eléctricos ¿verdad? Y que si yo ponía una partícula positiva, la fuerza iba en la misma dirección que el campo. Si se acuerdan, esa fuerza era carga por campo eléctrico, ¿verdad? Esa era la formulita que usábamos nosotros en la primera unidad. Ahora bien, si en ese mismo espacio, aparte de tener campo eléctrico, yo tuviera campo magnético, entonces tendría dos fuerzas, una fuerza eléctrica y una fuerza magnética. Así que lo que he hecho es unir esas dos fuerzas. La fuerza total, ¿verdad?, o la fuerza equivalente es igual a carga por campo. ¿Y eso qué es? Es la fuerza eléctrica que vimos en la unidad número 1, más carga por velocidad producto cruz campo magnético. ¿Y eso qué es? Es la fuerza magnética que acabamos de ver ahora, ¿verdad? Así que aquí vamos a sumar la fuerza eléctrica con la fuerza magnética. De eso se tratan las fuerzas de Lorentz. De sumar, ¿verdad? Si una carga se está moviendo, entonces puedo aplicar ambos métodos. El que vimos en campo eléctrico, ¿verdad?, y el que acabamos de ver en campo magnético. ¿Alguna pregunta? ¿Algún nudo? Preguntas, dudas, consultas. Vale, si no hay dudas, entonces procedamos. Vamos a ver una de las aplicaciones que se utilizan mucho en laboratorios de alta tecnología. Vale. No sé si saben qué es un osciloscopio, pero es un aparatito, ¿verdad?, que me permite ver a mí señales eléctricas. Habían osciloscopios bastante viejos, bastante antiguos, donde se veían como unos puntitos verdes y iban dando ahí la forma de la gráfica, ¿verdad? Una gráfica senoidal, una gráfica cuadrada, una gráfica triangular, una línea recta, etcétera, etcétera. Entonces, esos osciloscopios no eran digitales, sino que eran electrones que eran proyectados contra una pantalla, y cuando pegaban con la pantalla se formaba el puntito verde. Entonces estaban proyectando un montón de electrones, ¿verdad?, en la pantallita, a modo de que se formara la gráfica, como les digo, y se veía ahí como fosforescente la gráfica, por decirlo de alguna manera. Entonces, desde hace mucho tiempo, el hecho de tener una partícula muy pequeñita, o sea, como que yo les diga, vea, miren, tenemos aquí una esfera pequeñita, como que fuese una chibola, y yo la quiero disparar a 10 metros sobre segundo. Eso es fácil. Pues podemos buscar ahí un lanzador, ¿verdad? Buscamos que calce con la esferita y le tiramos el impulso, ¿verdad? Y va a tirar a cierta velocidad. No hay mayor complejidad. Pero imagínense que vengo y les digo, vea, miren, estamos trabajando, no sé, en un laboratorio biomédico, en algo ya mucho más especializado. Miren, yo quiero lanzar este electrón a 1 kilómetro por hora, digamos, solo por decir algo. O no sé, ahí
150 metros sobre segundo, qué sé yo. Me van a decir, mire, ¿cómo vamos a hacer eso si ni siquiera podemos agarrar un electrón? ¿Cómo vamos a saber a cuánto lo vamos a disparar? Entonces, lo que sucede es que existe un método para yo poder controlar la velocidad de una partícula. Es decir, yo la lanzo, la empujo y luego modificando con perillitas en unos aparatitos, yo puedo modificar la velocidad a la que va la partícula. Así que por eso esta aplicación se llama selector de velocidad. Esa es, esa es su aplicación. Ahora bien, ¿cómo lo puedo entender? Imaginémonos que tenemos aquí una partícula positiva. Una fuente, ¿verdad? Es un emisor de partículas, es decir, solo las empuja. No les da una velocidad, sino que solo como que las empuja y las mueve. Entonces imaginémonos que viene y viene la partícula aquí bien tranquila. Al llegar a este punto, algo cambió. Primer paso importante. Olvidémonos del magnetismo. Pensemos que estamos allá en la semana número 3 cuando solo sabíamos de electricidad. ¿Qué pasa? Ahí ven el campo eléctrico va a la derecha, aparece la E, aparecen las flechas a la derecha. Pregunta, ¿qué le va a pasar a la partícula? Omitan el magnetismo, solo piensen en la electricidad. ¿Qué le pasaría a la partícula? Ajá. ¿Qué creen que le pasa a la partícula? Vaya, la partícula positiva comienza a caminar poquito a poquito y llega hasta el punto negro que he hecho yo ahí. Va a entrar en un campo magnético. ¿Qué le va a pasar a la partícula? Dice, se iría hacia la derecha. Exactamente, ¿verdad? Las partículas positivas le llevan o le siguen la corriente del campo eléctrico. Entonces, ¿verdad? La partícula va a empezar a deflectarse. Va a empezar a irse a la derecha, ¿verdad? Incluso en el examencito se les puso algo así, ¿verdad? Que la partícula llegaba como por aquí. Y ahí ustedes tenían que hacer cálculos, ¿verdad? De distancia y todo lo demás. Eso es lo que haría la partícula si solo estuviese el campo eléctrico, ¿verdad? ¿Por qué se desvía a la derecha? Porque está sintiendo una fuerza eléctrica hacia la derecha. Esa es la razón, ¿verdad? Se desvía a la derecha porque siente una fuerza eléctrica hacia la derecha. Ahora, aparte de estar un campo eléctrico, también hay un campo magnético. Y con lo que hemos visto ahora, tenemos que aplicar la regla de la mano derecha. La velocidad de la partícula va para arriba. Entonces pongo mi mano derecha, ¿verdad? Con mis 4 dedos hacia arriba. ¿Por qué? Porque la velocidad, ¿verdad? Va hacia arriba. Luego me tengo que preocupar por el campo magnético. El campo magnético hay un montón de cruces, ¿verdad? Un montón de X. Y yo les dije, las X significa que van entrando a la página. Incluso ahí en la imagen dice adentro. Entonces, si ustedes ponen su mano derecha y ustedes cierran sus 4 dedos apuntando hacia adentro de la pantalla, ¿verdad? Como entrando a su papel, pues les va a quedar algo así. Les va a quedar el dedo pulgar, ¿verdad? Quedó un poco raro. Vamos a ver. Así. Y les va a quedar algo así, ¿verdad? Sus 4 dedos hacia adentro de la página. La velocidad inicialmente iba hacia arriba, ¿verdad? Pero el campo eléctrico va entrando a la página. Va entrando, ¿verdad? Va entrando, va hacia adentro. Entonces, su dedo pulgar, perdón, les queda a la izquierda. Entonces, la fuerza magnética va a la izquierda.
Significa que en esta configuración el campo eléctrico la está jalando a la derecha y el campo magnético la está jalando a la izquierda. Entonces, la única forma de que la partícula vaya recta, ¿cuál debería ser? Fácil, que la fuerza magnética sea igual que la fuerza eléctrica. Si esas fuerzas son iguales, entonces no se va a desviar, ¿verdad? Ni a la derecha ni a la izquierda, sino que se va a ir recto. Entonces, fuerza magnética es carga por velocidad por campo por el seno de teta. Y fuerza eléctrica es carga por campo eléctrico. Puedo eliminar carga con carga, porque ¿de qué carga estoy hablando? De la carga de la partícula, ¿verdad? Tienen la misma carga. Y el seno vale 1. ¿Pero por qué? Si yo hago mi sistema coordenado, ¿verdad? Así como X, Y, Z, para que me salga fácil. La velocidad iba para arriba. Y el campo magnético está entrando a la página, ¿verdad? Va así como para adentro. Significa que iría aquí. El ángulo entre el eje, si lo ponemos como en matemática, ¿verdad? Este es el X, este es el Y y este es el Z. El ángulo entre las Z positivas y las X negativas, aquí hay 90 grados, ¿verdad? Y el seno de 90, nosotros sabemos que es 1. Por esa razón, ¿verdad? Puse ahí el 1. Y solo me queda velocidad por campo magnético es igual a campo eléctrico. Y si despejo velocidad, me queda campo sobre campo. A eso se le llama selector de velocidad. Significa que si yo tengo una perillita con el que yo puedo cambiar el campo eléctrico y el campo magnético, yo puedo saber su velocidad. Si el campo eléctrico es el doble que el campo magnético, me va a quedar 2 metros sobre segundo. Y así, ¿verdad? Yo puedo empezar a jugar con los campos eléctricos y los campos magnéticos para regularle la velocidad a la partícula. Por eso se llama selector de velocidad, ¿verdad? Porque yo solo necesito saber el valor de los dos campos para poder analizar el ejercicio. De eso se trata. ¿Se entiende? ¿Se entiende el selector de velocidades? Dice, solo de la mano para el campo B lo puede repetir. Bueno, ahorita lo repito. Lo voy a hacer aquí aparte, ¿verdad? Veíamos, ¿verdad? En el ejemplo que teníamos la velocidad para arriba. Y los campos eléctricos eran X. Entonces el campo eléctrico, ¿verdad? Va entrando. Eso significa, ¿verdad? Que va entrando. Entonces si lo quieren ver, digamos, como una perspectiva, yo trato de hacerles el esquema en 3D para que se acuerden como, o se interprete de una mejor manera, ¿verdad? Vale, entonces aquí la X positiva, ¿verdad? Sería saliendo de la página. La X negativa, ¿verdad? Sería entrando a la página. Aquí sería derecha, ¿verdad? Aquí sería izquierda. Aquí sería arriba. Y aquí sería abajo. Entonces si yo agarro mi ejercicio, la velocidad va para arriba. Y el campo va entrando, entonces sería aquí. Y comienzo, ¿verdad? Poniendo mis 4 dedos hacia arriba.
Técnicamente hay muchas formas de ponerlo. Voy a poner así como todas las posibilidades. Vamos a ver que también me queda el dibujo. Tengo la posibilidad, ¿verdad?, de poner mis 4 dedos hacia arriba, de esta manera, con la palma viendo hacia adelante. También podría poner aquí el dedo pulgar, ¿verdad? Y mis 4 dedos aquí, uno encima del otro, ¿verdad?, encima del otro, con la palma viendo a la derecha. Voy a poner aquí, ¿verdad?, la palma dando a la espalda. Aquí la palma viendo a la izquierda. También podría ser, ¿verdad?, poner mi mano derecha con los 4 dedos hacia arriba, pero la palma me está viendo a mí. Y los dedos siguen hacia arriba, ¿verdad? Y la otra sería ponerlo así como de perfil, ¿verdad? Aquí un dedo, aquí el otro, aquí el otro, aquí el otro, aquí el dedo pulgar y la palma viendo para acá. La palma a la derecha. Tengo esas 4 posibilidades, ¿va? Y en las 4 posibilidades tengo los 4 dedos viendo hacia arriba, dándole la palma al frente, la palma a la izquierda, la palma a mí, a mi cara y la palma a la derecha. Tengo esas 4 posibilidades. Y las 4 cumplen, ¿verdad?, con que la velocidad va para arriba. Las 4 cumplen con eso. El problema o el detalle está con el campo magnético. Tengo que cerrar el puño a que el campo magnético me quede para acá. Entonces, si yo lo hago con la primera imagen, con que la palma está acomodándome la espalda, yo fácilmente puedo cerrar los 4 dedos en dirección de la velocidad del campo magnético. Me quedaría, ¿verdad?, aquí mi dedo pulgar y los dedos me quedarían así, ¿verdad? Solo me vería como los nudos de los dedos, porque los dedos están así como al frente, ¿verdad?, como apuntando hacia adentro de la página. Solo me vería como los nuditos ahí de los dedos. ¿Por qué, verdad? Porque estoy buscando que los dedos busquen el campo eléctrico. Si tengo la otra dirección y tengo la mano de perfil, sería literalmente imposible que yo pueda hacer ese movimiento. Porque los dedos que estaban rectos me los tendría que quebrar, ¿verdad? Y que me queden así los dedos para que lleguen a esa dirección, ¿verdad? Sería literalmente imposible poner la mano de perfil y que los dedos me señalen la dirección del campo magnético. Por eso no puede ser esto. Lo mismo pasa en la otra. Si ustedes tienen la palma de la mano viendo a sus dedos, a su cara, ¿verdad? Si aquí tienen la palma de la mano, literalmente se tendrían que quebrar el dedo y que les quedara así. Así les tendría que quedar el dedo para atrás, ¿verdad?, para que les quede en la dirección. Y físicamente eso es imposible, ¿verdad? No se pueden quebrar el dedo ahí solo para llegar al campo magnético. Entonces tampoco es así. Y lo mismo pasa con el otro. Si están de perfil, ¿verdad? Tienen ustedes aquí los dedos de perfil, tendrían que quebrárselos, ¿verdad? Y que les queden así, para acá. Y tampoco se puede, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno se da cuenta, ah, no, entonces era de la otra forma. La palma dándome la espalda, por decirlo así, yo no veo la palma, así como diciéndole hola a alguien, ¿verdad? Con los 4 dedos hacia arriba. Luego los 4 dedos los bajo un poquito, solo me veo como los nudillos y entonces ya me queda ahí, ¿verdad?, que la fuerza magnética va a la izquierda. Y eso es lo que hice allá en el ejercicio. No sé si ahora se entendió mejor que siempre van a haber 4 opciones, ¿verdad? Y de las 4, solo una es físicamente posible con la mano, ¿verdad? Así que esa va a ser la correcta. Bueno, bueno. Entonces, pasemos a un ejemplo.
Vaya, veamos este primer ejemplo, ¿verdad? Para que comprendamos qué es el campo magnético y cómo lo vamos a estar analizando. Dice lo siguiente. Una carga puntual, vamos a ir anotando por acá los datos, ¿verdad? Una carga puntual de 1 por 10 a la menos 8 coulomb entra con una velocidad, su velocidad, ¿verdad? Es un vector, 3 en i más 5j más 2k, todo esto por 10 a la 5 metros sobre segundo. Entró a una región del espacio en la cual hay un campo magnético. El campo magnético también es un vector, 0.1 en i más 0.2 en j unidades Tesla. En un campo eléctrico, el campo eléctrico también es un vector dado por 2 por 10 a la 4 en i newton sobre coulomb. Y me piden encontrar, ¿verdad? El vector, determinar vectorialmente, ojo, ahí me dicen vectorialmente, ¿verdad? La fuerza resultante que experimenta la carga en el instante en el que ingresa a dicha región. Me están pidiendo la fuerza total. Eso es lo que me han pedido. Dice Inge, y en el taller viene Kirchhoff y campo magnético. Sí, eso es lo que vendría, Rodrigo. Yo le voy a avisar cuando se acerque la fecha, ¿verdad? Hasta qué tema específicamente, porque no sé hasta qué tema vamos a lograr llegar, ¿verdad? Dependiendo de cómo vayamos. Pero ahorita como hemos ido cumpliendo con el plan, ¿verdad? Sí, en teoría sí. Viene lo que no se evaluó, ¿verdad? De potencia, Kirchhoff, y vendría el inicio de esto, el inicio de magnetismo. Vale. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar fuerzas de Lorentz. ¿Por qué? Porque las fuerzas de Lorentz me dicen que como están los dos campos, tanto el eléctrico como el magnético, esto es fuerza eléctrica más fuerza magnética. Aquí tenemos, ¿verdad? Esto que está acá es la fuerza eléctrica y esta es la fuerza magnética. Así que técnicamente lo único que tengo que hacer es encontrar esas dos fuerzas, tanto la eléctrica como la magnética. Voy a comenzar con la eléctrica porque es mucho más fácil. La fuerza eléctrica es carga por campo eléctrico, es la multiplicación de un escalar por un vector. El escalar es 1 por 10 a la menos 8 coulomb y el vector es 2 por 10 a la 4 en i newton sobre coulomb. ¿Cómo se multiplica un escalar con un vector? Normal, ¿verdad? Se va la C con la C de Coulomb, ¿verdad? En las unidades. Y solo tengo que multiplicar 1 por 10 a la menos 8 por 2 por 10 a la 4 positivo, ¿verdad? Eso me da como respuesta 2 por 10 a la menos 4 en I, ¿verdad? Newton. Me queda la respuesta en el vector unitario I, ¿verdad? Porque el campo eléctrico está en esa dirección. En la del vector unitario I. Así que ahí ya tengo la primera respuesta. La fuerza eléctrica. Solo es multiplicar, ¿verdad? La que es más complicada es la fuerza magnética. Vamos a poner de otro color para que se vea más interesante. Fuerza magnética. La fórmula de la fuerza magnética es carga por velocidad, producto cruz, campo magnético. Entonces voy a iniciar sacando el producto cruz. Velocidad, cruz, campo magnético. Ya sabemos, ¿verdad?, que para hacer el producto cruz tenemos que sacar una matriz. En la matriz, ¿verdad?, se coloca la I, la J y la K. Luego, ¿verdad?, en la primera fila
va el primer vector. No se vayan a confundir, no es a donde yo lo quiera poner, ¿verdad? Sino en la segunda fila va el primer vector. El primer vector es velocidad. Así que lo voy a poner, ¿verdad? Es 3 por 10 a la 5 en I, 5 por 10 a la 5 en J y 2 por 10 a la 5 en K. Entonces voy a poner, ¿verdad? 3 por 10 a la 5, 5 por 10 a la 5 y 2 por 10 a la 5. Abajo de la letra, ¿verdad? De la I, de la J y de la K, respectivamente. En el caso del campo magnético, solo tiene punto 1 en I y punto 2 en J. No tiene valor en K. Entonces, abajo de la I pongo el punto 1, abajo de la J pongo el punto 2 y en K, como no tiene, le pongo 0. Así de sencillo, ¿verdad? Estos son los valores, ¿verdad?, de la velocidad, porque es el primer vector, y estos son los valores del campo magnético, porque es el segundo vector. Esto ustedes ya lo tienen que saber, ¿verdad?, cómo se hace un producto cruz. Y a partir de aquí hay muchas técnicas para desarrollar. Muchas. Ustedes pueden aplicar la que ustedes quieran. La que yo aplico es la siguiente. Me imagino que no existe esta fila. Y digo este por este. Me va a dar 0. Menos de fórmula, ¿verdad? Este por este. Voy a poner, ¿verdad? 0.2 multiplicando a 2 por 10 a la 5. Y lo que sea que me dé esto como respuesta es la respuesta en I. Menos de fórmula. Y ahora borro esto. Y ahora voy a pensar que la que no existe es la J. Y digo este por este. Me va a dar 0, ¿verdad? Así que pongo 0 menos este por este, que sería multiplicar 0.1 por 2 por 10 a la 5 J, más, borro esto, ahora pienso que la que no existe es la de la K, y digo este por este. Voy a multiplicar 0.2 por 3 por 10 a la 5, menos de fórmula, este por este, tengo que multiplicar 0.1 por 5 por 10 a la 5 y todo esto en K. Ahí repito, ¿verdad? Cada quien es libre de hacerlo por el método que le han explicado, por el método que se sienten más a gusto, pero todos debemos plantear en la matriz, ¿verdad? Todos los métodos arrancan a partir de la matriz. Así que lo tenemos que hacer. Veamos entonces el producto cruz. Velocidad, producto cruz, campo magnético es igual. Me va a quedar 0.2 por 2 es 0.4, ¿verdad? Me va a quedar entonces menos 40 por 10 a la 3 en I. En J, menos por menos me va a dar más. 2 por 0.1 es 0.2 a la 4, sería 20. Más 20 por 10 a la 3 en J. Luego el otro sería 1.5 menos 0.5 sería 1, entonces sería más 10 por 10 a la 3 en K. ¿Me confirman, por favor, que no me haya equivocado ahí haciendo las operaciones? Así les tienen que quedar cada una de las componentes. ¿Me confirman, por favor, si eso da? Bueno, gracias. Vale. Entonces, ¿verdad? La fuerza eléctrica no solo es, la fuerza magnética no solo es el producto cruz, ¿verdad? Es la carga multiplicando a ese producto cruz.
Entonces, agarro el valor de la carga, que es 1 por 10 a la menos 8, y se la tengo que multiplicar al vector que acabo de encontrar. Ahora, ¿cómo se multiplica un escalar con un vector? Pues lo que vamos a hacer es como la ley distributiva, ¿verdad? Cada uno de las componentes del vector se va a ver multiplicada por la carga. Entonces, ¿verdad? Ya la fuerza magnética va a ser igual a hacer cada una de esas tres multiplicaciones. Me va a quedar más por menos 4, 8 menos 3, 5 y 1, 4. Me va a quedar a la menos 4 en I, más 2 por 10 a la menos 4 en J, más 1 por 10 a la menos 4 en K. Así me tendría que quedar la fuerza magnética. Aquí yo le puedo poner, ¿verdad? Que ya la respuesta está en Newton. Al final, ¿verdad? Pero la idea es esa. Ese es nuestro análisis. ¿Se entiende? ¿Preguntas o dudas? Ahí nos falta un paso todavía, ¿verdad? Pero quiero saber si se entiende cómo, o sea, eso de que la carga va a multiplicar a todas las componentes del vector, ¿verdad? Y eso ya nos da la fuerza magnética. Entonces, al final, ¿verdad? La fuerza de Lorentz es la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Bueno, gracias. La fuerza eléctrica, ¿verdad? Nos dio 2 por 10 a la menos 4 en I. La fuerza eléctrica, ¿verdad? Dio 2 por 10 a la menos 4 en I. Y la magnética nos dio menos 4 por 10 a la menos 4 en I, más 2 por 10 a la menos 4 en J, más 1 por 10 a la menos 4 en K. Acuérdense, ¿verdad? Que aquí solo podemos sumar las I con las I, las J con las J y las K con las K, ¿verdad? No podemos mezclar. Entonces, al hacer la suma de las dos respuestas que nos han dado, realmente lo único que se va a procesar son las I, que me quedaría 2 menos 4 menos 2. Entonces me quedaría, ¿verdad? Menos 2 por 10 a la menos 4 en I, y la J y la K ni se van a mover, ¿verdad? Me va a quedar exactamente igual porque no tienen con quién operarse. Incluso podría escribirlo más fácil, menos 2 en I, más 2 en J, más K, y todo esto, ¿verdad? Por 10 a la menos 4 newton. Sacando así como una especie de factor común, ¿verdad? Lo podría escribir de esa forma. Y ahí tenemos la respuesta de nuestro primer ejercicio donde aplicamos campos magnéticos. Y con eso, ¿verdad? Finalizamos el ejercicio y el contenido de la asignatura del día de hoy. ¿Preguntas, dudas, consultas, inquietudes?
No, Nelson, ahí depende de hasta dónde lleguemos antes de la fecha. Y yo les avisaría si está aquí o si todavía viene el otro tema que vamos a ver el jueves o hasta dónde. Dice, ¿nos puede venir un ejercicio de graficar los vectores? Sí, también se puede. También les pueden pedir gráfica de vectores. No sé, digamos, ángulo entre vectores también. Prácticamente cualquier cosa de vectores se les puede preguntar, ¿verdad? La magnitud de la fuerza total, algún ángulo, no sé, ahí cualquier cosa. Cualquier cosa que tenga que ver con vectores, ¿verdad? Semana 14, sí. ¿Algo más? ¿Algo más? Si no hay más consulta, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar por acá y nos vemos la próxima semana, ¿verdad? El día martes. Cuídense, que tengan una buena tarde, ¿verdad? Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, cuídense, cuídense.